Bien, vamos a presentar el tema de lesiones producidas por quemaduras y vamos a hablar sobre ciertos tipos en específico. Mi nombre es Trisha Aparicio con matrícula LM 7147 y esta es una expo para la clase de medicina forense. Bien, hay que hablar un poco sobre la piel primero que nada, porque la alteración de sus funciones va a ser lo que nos va a causar pues lo que nosotros conocemos como una quemadura. ¿Por qué? Porque sus funciones van desde la termorregulación, tiene función de barrera mecánica, pues es nuestra primera barrera inmunológica, y también nos va a dar la función sensitiva a través de los diferentes estratos, la epidermis, la dermis, el tejido subcutáneo, y entre ellos tenemos características como los tejidos pilosos, arterias, venas, nervios. Y un dato interesante que encontré es que a 40 grados centígrados es lo máximo soportado por la piel, y a 70 grados pues ya podemos encontrar necrosis. La primera definición que hay que concebir es qué son las quemaduras. Son lesiones en piel y otros tejidos provocadas por el contacto térmico, radioactivo, químico o eléctrico. Y se van a clasificar pues dependiendo de la profundidad y extensión. Y la extensión se clasifica por porcentaje de superficie corporal total afectada. Y para valorar un quemado es necesario tres cosas: qué lo quemó, qué tanto lo quemó y pues en qué extensión lo quemó. Y los agentes físicos de los que vamos a hablar el día de hoy son las escaldaduras, que son por agua. A partir de 100 grados centígrados podemos considerar que es una lesión por escaldadura. Sólidos, que fueran materiales calientes como una plancha, una olla, y por congelación. Y los traumas térmicos tienen tres fases: una zona de necrosis, una zona de lesión y una zona de vasodilatación. Y pues todo depende del tipo de quemadura para poder decir qué tan rápido pasamos a estas fases. No es lo mismo empezar por esto o irnos directamente a la zona de necrosis. Pero vamos a hablar un poquito más de ellas posteriormente. Primero hay que saber cómo afecta al organismo. Hay un proceso de patogenia y el primer proceso es el de integridad microvascular del tejido quemado. Hay una disminución del riesgo sanguíneo, hay vasodilatación, hay un aumento de la permeabilidad, y este proceso se desemboca entre 6 y 8 horas generando edema. Y también lo podemos ver laboratorialmente reflejado como hipoproteinemia, concibiendo una liberación de sustancias vasoactivas. Para la segunda fase tenemos una alteración de la membrana celular. En el mecanismo molecular tenemos una disminución de ATPasa que induce la isquemia tisular, disminuye el potencial de membrana. Esto implica que el sodio y el agua por osmolaridad pues van a entrar a la célula, se genera edema, y pues todo esto es un proceso más amplio que se ejecuta entre 24 y 36 horas. Si lo quisiéramos ver de una manera más amplia, hay órganos involucrados como pulmones, riñones e intestinos, los cuales se van a ver afectados de forma como insuficiencia pulmonar, necrosis o como un hilo intestinal paralítico. Y pues va a considerarse en un SIDRA, una insuficiencia renal, una translocación bacteriana, sumada a la pérdida de la barrera cutánea por la inmunodepresión. Va a haber infección de la herida generando sepsis. Por la respuesta metabólica va a haber desnutrición, catabolismo proteico y al final la muerte. Y tenemos que clasificar las quemaduras. El primer grado suelen ser de la capa más superficial de la epidermis, y las manifestamos con eritema y pues su tono es como rojizo. Un ejemplo, las quemaduras solares. Y cicatrizan rápidamente de 2 a 3 días. Las de segundo grado son las de atención hospitalaria. Pueden clasificarse en superficiales o profundas. Y las superficiales se presentan ambas ya a nivel de la dermis, de la segunda capa, y presentan flictenas y pues son muy dolorosas y cicatrizan entre 7 y 14 días. Las profundas no blanquean al presionar, están más vascularizadas. Cicatrizan de 14 a 28 días. Y las de tercer grado, pues toda la dermis, pero también tienen afectación de vasos y de nervios. Por esto son indoloras.
Y las de cuarto grado afectan órganos, músculo, hueso, encéfalo y pues sobre todo presentan la carbonización. Ok, y respecto al tratamiento o su manejo, por ejemplo, las de primer grado, que son las más comunes, no deben untárseles cosas extrañas como mantequilla, pasta dental o otras cosas, porque pueden causar infección. Podemos aplicar compresas de preferencia a ambiente más que frías y sumergir la parte afectada para que haya un descanso. Hay que limpiar la piel con agua y con jabón neutro, suero fisiológico. Hay que cubrirlas con apósitos primarios y secundarios. Primarios, pues, para eso tal vez no son necesarios, pero secundarios sí, como una venda estéril. Sobre todo, pues que no sean adhesivas para que no se peguen a la piel y no sea doloroso retirarlos. Y se pueden aplicar analgésicos, no es necesario antibiótico. En los de segundo grado, pues dependiendo el, la profundidad y la extensión. Por ejemplo, si llegan a salir las ampollas, de preferencia no romperlas. Hay que sumergirlas también en agua ambiente para mejorar la sensación. Podemos usar clorexidina como el antiséptico, también hay que hacer limpiezas. Y bueno, pues estas, sobre todo si son superficiales, podemos tratarlas nosotros. Si son profundas, pues lo más probable es que pasen por cirugía estética. La valoración del área de quemaduras, como les decía, se puede realizar a través de estos tres métodos. La palma de la mano, es que usamos la mano del paciente y la medimos con las superficies. La 9 de Wallace es esta imagen, que cada porción del cuerpo corresponde a un porcentaje, pero no es muy fiable en niños. Para los niños utilizamos la regla de Lumbauder, que nos da ya un valor predicho para cada sección del cuerpo. Sí, pues lo usamos hasta los 10 años. Y la valoración de la quemadura se divide en leve, moderado, grande y masivo o severo. Y esta depende de la superficie corporal quemada. Se fijan, del 15 son leves, del 15 al 45 moderada, del 50 al 69 son grandes y más del 70 son masivas. Respecto a la autopsia, el médico forense se encarga de hacer su valoración con todo lo que les había mencionado de el área de la quemadura, la profundidad, el tipo de quemadura, dónde están localizadas. Pero en caso de que estén pues carbonizados, pues se puede hacer una radiografía más con la intención de identificar cosas. O sea, identificar dientes, prótesis, fracturas, heridas de proyectil, o en todo caso hacer un análisis de ADN con el material que no esté desmaterializado. Con los cuerpos sobrecalentados, a diferencia de las escaldaduras, que pues es agua y no un objeto, estas van a dejar una quemadura muy limitada, o sea, como con la formita de... Y pues depende de qué tanto dejes el objeto a presión con la piel, va a ser pues la profundidad de la lesión, pero usualmente cuando uno se quema por accidente, retira inmediatamente la mano. Entonces tienen características por las cuales podemos identificarlas, que son limitadas en extensión, tienen incrustación, los pelos se achicharran y quedan todos torcidos. Y respecto a la congelación, la hipotermia se define como una temperatura menor a 35 grados centígrados, generalmente. Esto cuando se refiere a sistémico, y cuando estamos hablando de algo local, pues es una congelación. Y la congelación se presenta con isquemia, lesiones locales, y siempre van de afuera hacia adentro, desde las partes más distales hacia el centro. Y se clasifican en accidental primaria y accidental secundaria. Las primarias son por cuestiones pues ambientales, como meterse al agua fría, y las secundarias por ejemplo, enfermedades, como problemas en la termorregulación del cerebro, por hipotiroidismo, por intoxicación por drogas. Y dependiendo de los grados centígrados, es como lo clasificamos. De 32 a 35, que todavía pues es
lo más cercano al ambiente, perdón. Concibimos vasoconstricción, taquicardia, aumento en la presión sanguínea, disardia, apnesia, alteración del juicio, ataxia, y pues todavía son reversibles. Ya a partir del 32 al 28 empezamos con cuestiones más orgánicas y presentamos cambios en la conducción cardíaca. De 28 a 20 son se fallan los mecanismos de conservación térmica. Los de 20 a 14, pues ya asistolia. Y menos de 14, pues ya es incompatible con la vida, a menos de que fuera inducido terapéuticamente. En la autopsia lo podemos ver de diferentes formas. Macroscópicamente lo vemos como livideces en tono rosado cereza con heladuras. Estas se presentan sobre todo pues en extremidades, como les decía, color violeta en las puntas de los dedos o los pies, la nariz. Formación de ampollas o de material ceroso, estas ampollitas. De coloración azulada, escaras, necrosis, se hinchan las extremidades, suele haber hasta hemorragias, pero esto ya es a nivel autopsia, en la mucosa gástrica, en duodeno, en yeyuno, en la autopsia también pues pancreatitis hemorrágica, hemorragias en músculos y articulaciones, y el más común es el ilopsoas. A nivel microscópico lo que podemos encontrar son cuestiones ya muy específicas como las manchas de Wisniewski, que son lesiones de necrosis en la mucosa con formación de hematina, trombosis en las venas del colon por infartos, necrosis del tejido adiposo pancreático, degeneración de grasa del epitelio renal, vacuolas que se conocen como Armani-Epstein de las células epiteliales, y degeneración de la grasa. Y el caso clínico que tenemos del Hospital Civil Hospital Civil Nuevo de Guadalajara, un masculino de 1 año, 9 meses, 13 días para aquel entonces. Se llamaba Ángel, ingresó el 20 del 10 del 2022 y pues era de Tlaquepaque. Estábamos en el servicio de pediatría quemados cuando él llegó el día 20. Y pues él llegó por una quemadura por escaldadura de primer y segundo grado del 17% de la superficie corporal total. ¿Cómo? Su mamá dice que estaba en la cocina y que se tiró una cazuela de agua hirviendo encima. Pero pues si se fijan, fue un día antes del que ingresó, porque ella lo llevó a un hospital pues privado, el hospitalito del doctor, algo así, niño doctor, y le dieron medicamentos para el dolor y para la infección, nomás no se acordaba cuál, pero pues aún así le dijeron que mejor se viniera al civil, porque la indicación es que cuando son niños muy pequeños y la extensión de quemadura va a más del 10%, se deberían de ingresar al hospital solo para valoración. Respecto a los antecedentes de la heredofamiliares, no hay nada que nos interese. Perinatales, pues era gesta 3x3 de 39 semanas de gestación, realmente no nos dicen nada, tenía todas sus vacunas. No patológicos, todo bien. Y patológicos, pues nunca le había pasado nada, era un niño muy sano. Y respecto a la exploración física, no quiero indagar todavía mucho en esto. En órganos y sistemas estaba muy conservado. Quisiera hablar más de las quemaduras en el parte médico de lesiones. Pero pues el paciente llegó irritable con sus benditas arriba de las quemaduras. Estaba febril, estaba bien, hemodinámicamente estable, con micciones presentes, o sea, signos vitales estables, solo tenía pues un poco de bajo peso. En estudios auxiliares, pues solo lo que más nos llama la atención es que la glucosa está un poco elevada. Pero pues con este pacientito realizamos muchas intervenciones en cirugía plástica. Hicieron ácido enérgico con las gasitas hasta que había puntilleo hemorrágico y le pusieron estas cosas que son apósitos de membracel para que curaran las heridas, y también como traían antibiótico pues ya no era necesario dárselo. Y pues si se fijan, la mayoría son quemaduras por escaldadura.
y la mayoría estaban muy irregulares entre el primer y segundo grado. Una de ellas estaba en cuero cabelludo, porción anterior, frontotemporal derecha y en cada porción supraorbicular frontal derecha, más o menos de 7-8 centímetros. La otra estaba en cuello, porción anterior derecha de 10 centímetros. No tuvo afección de la vía respiratoria, o sea, no se tragó el agua ni se la aspiró. Y otra estaba en tronco anterior a nivel de cuarto espacio intercostal, línea media clavicular de 3 a 5 centímetros. La otra estaba en brazo derecho y tercio superior de antebrazo derecho de 7 centímetros. Y la última estaba en muslo izquierdo, en porción del tercio superior de 8 centímetros. Versifican, pues todas eran del primer y segundo, o sea, no había mucha exclusividad. Y no ponían en peligro su vida, sí tardaban más de 15 días en sanar, y pues dejamos las secuelas, quisiera hacer la corrección en esto, dejamos las secuelas imprevistas porque pues es cuestión de otro doctor o del plástico, por ejemplo, determinar si sí las va a dejar para su desarrollo. Actualmente no las tiene. Y ya.